Señores, Margareta Gertruida Celle nació el 7 de agosto de 1876. Era hija de un excéntrico sombrerero holandés cuyo más ferviente deseo fue que su hijita se destacara por sobre el resto. A los 6 años la llevó al colegio más exclusivo de la ciudad en un carro dorado tirado por 2 cabritos. ¿Cómo me gustaría llegar al colegio en un carro dorado tirado por 2 cabritos? A partir de entonces los compañeros comenzaron a burlarse, pero sin embargo ella parecía estar encantada de ser el objeto de la atención. Al cumplir los 15 años, las cosas cambiaron. Su madre murió y su padre, arruinado, comenzó a idear planes para sacarle provecho a la belleza de su hija. Este hombre, incapaz de mantener a su familia, fue desposeído de sus derechos paternales y uno de los tíos fue designado como tutor de Margareta y los otros 3 hermanos más pequeños. Su fama de seductora se inició a los 15 años. Muy bien. Esto fue en la escuela normal de Leiden. Era extremadamente bonita, ella, ¿no? Alta, delgada, tenía ojos muy expresivos, su piel era morena, y esto le daba un aire exótico, etc. No llegó a obtener su diploma de maestra. El director de la escuela, un tal Vibrandus, que hasta entonces había sido un hombre prudente y digno, perdió la cabeza en cuanto la vio. ¿Cómo me gusta perder la cabeza en cuanto veo una mujer, yo que he sido siempre un hombre prudente y digno? Lo que pasa es que yo soy solo un hombre prudente y digno solamente para poder perder la cabeza en cuanto veo a esta clase de señoritas. Bien, ese amor pasó a ser el hazmerreír del instituto. Él escribía cartas exaltadas y se echaba llorando a sus pies. Al principio a la joven le pareció divertido, pero después lo encontró molesto. Es verdad. Escapó de la escuela y el pedagogo creyó morir de pena. Su tío Taconis, un antiguo comerciante de tabaco retirado de los negocios, le dio vivienda a su sobrina en La Haya. Desde aquel momento, Margareta vivió allí sin ocuparse de nada, salvo leer novelas, y le parece poco. Tenía 18 años y muchas ganas de escapar de la vigilancia de su tío. Claro. Una mañana encontró un anuncio en el periódico Las Noticias del Día. Oficial destinado a las Indias Orientales holandesas, desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales. Solo se pedía una carta con referencias. Pero Margareta añadió una fotografía convencida de que iba a impresionar al capitán. La cita tuvo lugar en Ámsterdam. El capitán Rudolf MacLeod, de origen escocés, tenía 39 años, postura marcial, un gran bigote, galones, chaquetilla y sable, y cosas por el estilo. Ambos quedaron impactados y comenzó un ardiente romance. El capitán MacLeod fue nombrado comandante de infantería en Java, al oeste de Krakatoa. Y allí se trasladaron los esposos con su hijo, que había tenido la precaución de nacer en este último párrafo, y al que bautizaron Norma. No, Norma no, Norman. En cambio, así a la segunda hija le pusieron Luis. Claro. En las Indias orientales holandesas se fraguó la aventura de Mata Hari. La joven comenzó a interesarse por las danzas nativas que le proporcionaban largas horas de placer ante el espanto del comandante. El comandante empezó entonces a acusarla de disoluta y viciosa. Él era autoritario, como acabamos de ver, y brutal, como acabo de agregar. Bebía en exceso, como insisto en decir, y se moría de celos por la atención que ella recibía. Un día le pegó con un látigo, y Margareta se rebeló. Escribió a su padre, que después de todo no cortaba ni pinchaba demasiado, y le contó todos los malos tratos de que era objeto.
Este hombre formuló entonces una denuncia contra su yerno en la comisaría de la esquina. Cuando MacLeod lo supo, lo amenazó con un revólver. Mejor dicho, la amenazó a ella con un revólver, claro, ya que el suegro estaba muy lejos para pegarle. Claro. Ella gritó desesperadamente y la gente acudió. Estaba salvada. ¡Qué maravilla! Los superiores del oficial intervinieron y él fue destinado a la reserva. El matrimonio volvió entonces a Holanda. Ella lo acusó de borracho y violento, cosa que ya habíamos hecho nosotros algunos párrafos atrás. Lo culpó además de la muerte del hijo de ambos, que así como había tenido la precaución de nacer en un descuido, acaba de morir en otro. ¡Qué familia! Según parece, había sido envenenado por un sirviente. Bueno, al final se divorciaron, no podía durar. Se veía venir. La otra chiquita, la pequeña Louise, se quedó con MacLeod. Durante un tiempo, Margareta desapareció. Se enroló en un circo como bailarina oriental bajo el seudónimo de Lady MacLeod, un nombre oriental, si es que los hay. Y llegó a Francia. La ex señora MacLeod desapareció, o mejor dicho, reapareció en París, ya convertida en la danzarina hindú Mata Hari. Ajá. Heredera de las fantasías de su padre, el sombrerero, se fabricó un pasado en el seno de una familia de brahmanes. Impávida, contaba que su madre, gloriosa valladera del templo de Kandaswami, había muerto a los 14 años el día que la niña nació. Los sacerdotes la adoptaron y le pusieron Mata Hari, que quiere decir ojo de la aurora. Decía que en el templo de Shiva aprendió los sagrados ritos de la danza, con un cuerpo hermoso y al borde de la desnudez. A excepción de unas cúpulas de bronce que le cubrían los senos, Mata Hari se dispuso a conquistar el mundo. Claro. Declaraba que no mostraba sus pechos porque su ex marido, en un ataque de furia, se los había mordido y los había dejado un poco perjudicados. Su debut como bailarina fue en el Museo de Arte Oriental de París, en una función promovida por el coleccionista Guimet. En la crónica del 18 de marzo de 1905 dice: Mata Hari es Abraxas, hermana de las ninfas, de las ondinas, de las valquirias y de las náyades, creadas por Indra, mezcla algunas mitologías, para la perdición de los hombres y de los sabios. Tuvo protectores ricos y contratos suculentos en las grandes capitales europeas. Atractiva y elegante, pronto se convirtió en una cortesana sagaz que recorrió Europa brillando en los salones más importantes e introduciéndose en las más altas esferas de la política, la diplomacia, la finanza y el ejército. Digo porque eso a quién le importa. Transformó el striptease en arte y cautivó a los críticos. Cuando aparecieron otras jóvenes y disminuyeron sus contratos, Mata Hari completaba los ingresos seduciendo a funcionarios y militares. Hasta ese momento nadie puso objeciones a su agitada vida, pero el inicio de la guerra mundial lo cambió todo. Sus viajes incesantes y sus amistades se volvieron sospechosas a los ojos de las autoridades francesas, que sospechaban que Mata Hari trabajaba para Alemania. Siendo amiga íntima de oficiales alemanes, les inquietaba ver cómo buscaba la compañía de diplomáticos y oficiales franceses, ingleses o rusos, que a menudo se encontraban en lugares cruciales para el desarrollo de la guerra. Tuvo la mala suerte de estar actuando en Berlín cuando estalló la guerra y ser por esa fecha la amante del jefe de policía de la ciudad. Cuando uno está en Berlín, justo cuando empieza la guerra, y tiene la mala suerte de ser el amante del jefe de policía de la ciudad, algo malo le sucede. Bien. Este hombre se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero un poco más tarde dejó al jefe de policía y se puso de novio con el cónsul alemán y jefe de espionaje de su país. Para disimular. Claro. Lo cierto fue que Kramer pensó en ella para tener información de los militares franceses
a cambio naturalmente de sumas considerables de dinero. Mata Hari aceptó, pero como era ambiciosa e incapaz de ser fiel, aún en el espionaje tuvo que engañar. Y se ofreció como agente doble al capitán Ledoux del Servicio de Espionaje y Contraespionaje francés. Ledoux se dedicó a seguir todos sus pasos y a vigilarla de cerca. En agosto de 1916 le confió una misión en Holanda para ponerle a prueba. Falló. Mata Hari tenía un gusto especial por España. Oh, mucho mejor. Ahí va mejor. Bien. Entonces, iba a Cádiz, a Barcelona, a Vigo, a Madrid, se dejaba ver en el café Gijón y le apasionaba el ajenjo y el cocido. El jamón cocido, naturalmente. Esta mujer se alojaba en el Ritz, porque era un hotel con glamour, y por sus huéspedes también. Sí, claro. Que eran diplomáticos extranjeros acreditados en España. Allí se hizo amiga del agregado militar alemán, el capitán von Kalle. Obtuvo de él información sobre las maniobras alemanas y se las alcahueteó a los franceses. Pero bueno, los franceses seguían sospechando y las sospechas se vieron confirmadas cuando se interceptaron mensajes codificados que envió von Kalle, que en la otra página se llamaba von Kalle y ahora von Kalle. Sí. Todo esto, imagínense, en la guerra tenemos que cambiarnos los nombres. Informando de movimientos del agente alemán H-21. Parece que H-21 era Mata Hari. Pero bueno, a los 40 años se enamoró de un capitán ruso de 21, Vladimir de Maslov. ¿Vio cómo son las espías? Cuando cumplen 40, sí, lo festejan enamorándose de un capitán ruso de 21. Esto. ¿Cuál? Esto. Más los complejos asuntos de alcoba protagonizados en Madrid, Ámsterdam y París, provocaron su detención en la capital francesa, que debe ser una de las tres, probablemente. Acusada de alta traición. Usted está acusada de alta traición. Chao. Cuando se supo que había sido detenida, cuando los demás, ella enseguida... Se dio cuenta rápido, sí. Claro, la sorpresa fue inmensa. ¡Oh, qué sorpresa! El caso provocó grandes discusiones entre la opinión pública francesa. Pero el juicio en su contra fue llevado en secreto y el proceso tuvo lugar a puerta cerrada. La encerraron en una celda llena de ratas con el fin de obtener su confesión. Y claro, usted si lo encierran en una... ¿Qué? En una cosa llena de ratas, sí. Sí, confiesa. Solo podía recibir a su abogado, Edouard Clunet, que se pasaba a los gritos, me imagino. Confesaba todo el abogado. Claro. Parece que antes de la guerra había sido uno de sus íntimos. Él hizo una apasionada defensa arriba de uno de los muebles del juzgado. Y trató de demostrar la fragilidad de las acusaciones que se le habían hecho a su cliente por todas partes. Durante los largos interrogatorios militares, Mata Hari negó toda actividad a favor de Alemania y pretendió haber hecho contacto con el enemigo con el único fin de entregar información a Francia. Después terminó por reconocer que, bueno, un poco de afán de lucro hubo. Efectivamente, había entregado información a los alemanes, aunque afirmaba haberse burlado de ellos, transmitiéndoles datos sin valor. La obsesión de Mata Hari por los uniformes militares era bien conocida. Y ante la acusación, ella aseguró que amaba a los militares de todos los países y que prefería un militar pobre antes que un banquero rico. ¡Qué extraordinario! Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada con ninguno de los muchachos con nadie de la barriada. Me cuentan que la otra noche la novia de Colmenares le dijo en su propia cara: ¡ay, cómo me gustan los militares! Los militares, los militares, cómo te gustan los militares.
pero no dejes al amor de tus amores, porque te gustan los militares, los militares, los militares, como te gustan los militares. Hazte presente que en la próxima alborada los militares te pueden dejar plantar. ¡Oh! ¡Salud! Dedicado a varias generaciones de dirigentes argentinos. Sin pruebas concluyentes, Mata Hari fue condenada a muerte igual, para encender los ánimos de un país en guerra. ¿Vio cómo es un país en guerra? Hay que encenderlo. Hay que enseguida ejecutar a Mata Hari. Su abogado había pedido clemencia al presidente de la República. ¿Quién era? Clemenceau. A buen puerto iba por ella. Claro, se confundió. Bueno, discúlpeme. Pero rechazó la petición. Al enterarse de que no, claro, la bella bailarina solo dijo a media voz: no es posible, estaría pensando lo mismo que pensamos nosotros. Claro. Murió el 15 de octubre de 1917 a los 41 años, con una serenidad inusitada, vestida de gris perla, abrigo largo negro y sombrero, maquillada como para una gran ceremonia. No permitió que le taparan los ojos y miró sin rencor al pelotón de fusilamiento. Luego les lanzó un beso. Luego no, antes. Antes, porque sí. Solo la alcanzaron 4 de los 12 disparos. Mirá vos, qué mala suerte. 5, después está... Nadie reclamó su cadáver y fue enviado a la Escuela de Medicina para prácticas de anatomía. Menos mal. Su cabeza fue embalsamada y llevada al Museo de Criminales de Francia. 40 años más tarde fue robada. Siempre se afana la cabeza en Francia de las personas. La cabeza? O el corazón. Sí, alguna reliquia, vamos. De todos modos, hay que decirlo esto, más allá del presidente Clemenceau, que la justicia francesa por esos días dejaba bastante que desear. Recordemos a un muchacho, un oficial, que fue acusado también de traición a la patria. Muy bien que se acordaba usted. El amigo Dreyfus, y que, bueno, pese a la denuncia de Émile Zola, J'accuse, escrito por Émile Zola en el diario L'Aurore, La Aurora, que era dirigido por ¿quién? Por Georges Clemenceau, nuevamente. El tipo está en todos los relatos de esa época, está Clemenceau, que vino a Argentina también de visita y descubrió la obra de la Tigre le decía, como Eduardo Arolas. Ajá. Decía que, bueno, pese a esa justicia que dejaba bastante que desear, pese a esas fuerzas armadas que tenían dudas varias y todo eso, hay que pensar que esta actividad, la actividad de inteligencia, en realidad ha sido damnificada por la literatura, por leyendas, por personajes como Margarita, como Mata Hari, y por, mucho más recientemente, las cosas que inventó un agente de inteligencia llamado Ian Fleming a través del personaje de Bond. En realidad la tarea de inteligencia, como bien supo decir el general San Martín, es una de las más nobles e encomiables que admite la guerra, puesto que allí hay que poner todo el coraje y todo el riesgo con la certeza de que jamás va a haber una recompensa por lo hecho, y que en caso de morir en acción o de ser capturado en acción, no va a haber ni Estado, ni institución, ni nación, ni nada que lo reconozca. De modo que pensemos, está bien, en esta especie de vida disoluta que llevan tanto James Bond como llevó Mata Hari. Terminó de manera diferente, es una pena, hubiera sido al revés, me hubiera gustado más, pero pensemos también que en esas noches que la gente puede imaginar de juerga, que puede imaginar de festejo, esas noches disolutas, en realidad está esa especie de permanente tensión que lleva a que esos hombres y mujeres, en el digno trabajo de la inteligencia patriótica, estoy hablando, no los que venden información, están siempre oscilando entre aquello que deben simular ser y aquello que realmente son. Un ser con una consistencia muy fuerte tiene que ser aquel que asuma este lugar para no olvidarse en la tarea de simulación, como le pasa a algunos actores, quiénes son en realidad, y perderse entonces, abandonando la vida sacrificial del soldado encubierto, entregarse, a los goces de una loca bohemia. Y loca bohemia se llama este tango que vamos a escuchar por Sebastián Yunta. Sebastián Yunta, sí señor. Así es. Bueno, nuestro querido Sebastián Yunta va a tocar Loca Bohemia en homenaje a Mata Hari.